Bien, ¿qué les parece si voy a dar lectura al primer versículo y hacemos una oración e iniciamos de lleno en el texto? ¿Sí? De lleno vamos a entrar al mensaje el día de hoy, un mensaje en el cual vamos a estar hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo número 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la bendición que nos das de acercarnos a ti, Señor. Gracias por ese privilegio que no todos pueden gozar, Señor, de abrir las Escrituras y estudiarlas y leerlas en voz alta, proclamarlas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por ese privilegio que nos das, que aún tenemos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón en este momento, Señor, en este tiempo, Señor. Yo confío plenamente en ti, Señor. Tengo la seguridad, Señor, de que tu palabra es verdad, Señor. Y tú dices, Señor, que tu palabra nunca vuelve a ti vacía una vez que es explicada, una vez que es expuesta, Señor. Y tu palabra dice también que tú cumples el propósito en cada corazón, Señor, y va a dar algún resultado en cada una de nuestras vidas, Señor. Yo confío plenamente, Señor, en tu palabra, Señor, y ahí descansa toda mi esperanza, Señor, toda mi seguridad está en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Ahora yo te ruego que ni mi palabra ni mi predicación sean con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sean con espíritu, con demostración del espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder. Y a tu nombre doy toda la gloria, y mi vida está completamente segura en tus manos, Señor. ¿Quién es el niño que nació en Belén? ¿Qué niño es este? Hace un momento cantábamos así, ¿verdad? ¿Qué niño es ese? ¿Quién es el niño que nació en Belén? En los evangelios de Mateo y Lucas, hermanos, se pueden ver el nacimiento de Jesús de una manera detallada. ¿Sí? Si usted va a Mateo y Lucas, se puede ver el evangelio de Jesús, podemos conocer su genealogía. Nos muestran todos los acontecimientos que rodean su nacimiento, este evento. Pero a mí siempre me ha impactado la forma en que el discípulo amado presenta a Jesús. El discípulo amado, Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Pero ¿quién es este niño que nació en Belén? Seguimos con la misma pregunta. El evangelio de Mateo, hermanos, nos dice, por ejemplo, que cuando el ángel se presenta a José y le habla y le dice que lo que iba a suceder con María, y dice en Mateo 1:23, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Como ahorita cantábamos, ¿verdad? Dios con nosotros. Cantaremos siempre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se humanó, se hizo uno de nosotros. Ese bebé que nació en Belén es Dios con nosotros. Lucas, el evangelio de Lucas también dice en el capítulo 1, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Es muy bonito cantar las escrituras así literalmente como están escritas en el texto, ¿verdad? Hay bendición, nosotros nos fortalecemos por medio de lo que cantamos y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hermanos, esta es la verdad esencial del cristianismo, que Jesús es Dios en carne, el Dios del universo ha venido a su creación y se hizo hombre. Esto es fundamental para la fe cristiana, que siempre podamos recordar y por medio de la palabra podamos confesarle a otros y explicarle a otros que Dios se hizo carne como uno de nosotros. Eso es fundamental para la fe cristiana, y aquellos que estuvieron conmigo en la clase de las 3 cartas de Juan se darán cuenta, ¿verdad? Cómo había el anticristo. Recuerdan que decía que Jesús no había venido en carne, ¿verdad? Que había sido una aparición solamente. Hermanos, entonces los 4 evangelios nos narran la historia de Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas nos describen
la historia de Jesús aquí en la tierra, comenzando por su nacimiento. Ahí podemos ver la genealogía en estos evangelios. Después nos narran acerca de su vida, sus experiencias, sus viajes, el llamado de Jesús a sus discípulos, las enseñanzas de Jesús, las parábolas, los eventos de su vida, incluyendo su arresto, su juicio, su muerte, su resurrección y muchas cosas más que hemos oído en los evangelios sinópticos, ¿sí? Que es Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que se llaman sinópticos porque nos dan una sinopsis de la vida de Cristo. Y de esto nos hablan estos evangelios, de la vida de Jesús en la tierra. Pero el apóstol Juan es distinto. A diferencia de estos tres evangelios, Juan nos da una perspectiva histórica de la vida de Cristo, pero desde un punto de vista celestial. Juan nos da la perspectiva sobrenatural de Cristo y por eso este evangelio, hermanos, es único el evangelio de Juan. ¿Sabía usted que el 90% del evangelio de Juan no lo encontramos ni en Mateo, Marcos o Lucas? Solo es material de Juan. Por ejemplo, en el evangelio de Juan no hay nada, absolutamente nada del nacimiento de Jesús. No encontramos registros de los primeros años de la vida de Cristo. No se menciona el relato de la transfiguración, el bautismo, la tentación de Jesús. Todos estos datos aparecen en los evangelios sinópticos solamente, pero Juan no menciona nada acerca de sus viajes, ni su agonía en el huerto de Getsemaní, nada de su ascensión al cielo. No hay ninguna parábola en el evangelio de Juan. Sorprendentemente, pero las parábolas son historias, hermanos, de la vida aquí en la tierra. Pero Juan no se está enfocando en la vida de Jesús aquí en la tierra. Él está interesado en darnos una perspectiva celestial de la vida del Salvador, de Jesús. Juan nos muestra en sus 21 capítulos, hermanos, el hecho de que Jesús es Dios hecho carne, que Él verdaderamente es Dios y es verdaderamente hombre. Este es el verdadero Cristo en el que debemos creer para ser salvos. Ese Dios que se humanó, que es hombre 100% y que es Dios también 100%. Ese es en el Cristo que debemos creer para tener una salvación que sea verdadera. Y para mostrar la deidad de Cristo, o sea que Jesús es Dios, Juan enfatiza las obras milagrosas de Jesús. Él enfatiza sus palabras divinas, sus títulos divinos y también la adoración que en varias ocasiones recibe en el evangelio por diferentes personas. Y notamos en cada una de ellas que cada vez que Jesús recibe adoración por alguna persona, nunca corrige al adorador. Él siempre acepta esa adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Sí? Ese es el punto, mis hermanos. Él es Dios. Él está interesado en que, el apóstol Juan está interesado en que las personas que tenemos la oportunidad de leer el evangelio de Juan, reconozcamos que Jesús es una persona divina. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos verdaderamente quién es Cristo, cuando entendemos su obra de salvación redentora y creemos en Él, es que tenemos vida eterna y la salvación por medio de Él. Y es también a través de este mensaje que vamos a ver realmente quién es Jesús de una manera única el día de hoy. Vamos a observar quién es Jesús realmente de una manera única. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos una cristología que sea bíblica. Es decir, una doctrina de Cristo que realmente sea bíblica. Hoy más que nunca, en este tiempo donde hay tanto falso maestro, donde hay tanta falsa enseñanza, hoy más que nunca necesitamos una cristología bíblica, es decir, una doctrina de Cristo que realmente sea bíblica, sana, una enseñanza clara acerca de Cristo.
Hermanos, la doctrina de Cristo o la enseñanza acerca de Cristo está siendo atacada de diferentes maneras y por diferentes personas. Muchas personas hablan de Jesús el día de hoy y ellos te pueden decir, oh, es que yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Pero la pregunta que deberíamos de hacer nosotros es, ¿a qué Jesús sigues? ¿Cuál es el Jesús el que tú deseas seguir? Y no nos dan una definición clara de quién es Jesús al cual se refieren. Y es muy posible que tengan en mente a un Jesús falso, un Jesús que es un invento de alguna secta o de alguna religión o el invento de su propia imaginación, un Jesús que a veces se venera como profeta o como un gran maestro, pero ese no es el Jesús de la Biblia. No es un buen maestro, no es un buen hombre que vino a enseñarnos cómo vivir. Ese no es el Jesús de la Biblia. Por ejemplo, los mormones dicen que creen en Jesús. Sí, de hecho hasta sus templos dicen, ¿verdad? Iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? De Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos dicen que creen en Jesús. Hasta la iglesia, como le acabo de decir un momento, se llama Iglesia de Jesucristo. Pero ese Jesús de ellos no es el Jesús que Juan describe en su evangelio. No es el Jesús que él está describiendo en su evangelio. Los mormones, para empezar, no creen en la Trinidad, no creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús es una criatura de Dios, ¿sí? Una creación de Dios, que Dios lo hizo, pues. Así cuando hizo, lo mismo cuando hizo a todos sus ángeles, entre ellos a Satanás. Pero ese Jesús de ellos no es el Jesús que Juan describe, ese es Lucifer, ¿sí? Una criatura creada por Dios, al igual que Adán. Ese no es el Jesús de la Biblia, él no fue creado. Jesús no es una criatura, Jesús es Dios. Y eso es lo que estaré explicando el día de hoy por medio de las Escrituras. Entonces, ¿quién es este niño que nació en Belén? Como hace un momento cantábamos, ¿quién es ese niño? ¿Quién es Jesús? Hermanos, el Nuevo Testamento es abundante en evidencias que Jesucristo es Dios. Hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento mediante las cuales podemos comprobar que Jesús es Dios. Hay muchos pasajes, ¿sí? No los veremos todos, pero mencionaré algunos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, vemos de qué manera Dios se hizo hombre. Dice el texto, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, hermanos, mis hermanos, Jesús no se despojó de su divinidad al tomar forma de hombre. Eso también es una herejía. Jesús renunció a sus privilegios divinos, pero no se despojó de su divinidad. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Simplemente renunció a sus privilegios y se sometió en todo momento a la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice que Él, o sea, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15 y 17 dice, al 17 dice, Él es la imagen, Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Como ahorita veíamos en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho ha hecho. Pero aquí Colosenses entonces está diciendo que todas las cosas en Él fueron creadas, las que hay en los cielos, dice, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, así dice el texto, termina diciendo el versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. También hay muchos títulos que la Escritura da a Jesús. Y estos títulos, hermanos, estaban solamente reservados para Dios. Hay algunos títulos en la Biblia que solamente se le dicen a Dios cuando están hablando con Dios, como lo veíamos en la predicación acerca del gozo. ¿Recuerdan? Que se mencionaba a Jesús, le daban el nombre de Jehová. ¿Recuerdan? Aquellos que estuvieron en la predicación van a saber de qué estoy hablando. Esos títulos estaban entonces solamente reservados para Dios. Las obras que Jesús hizo son obras que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, crear de la nada, resucitar a muertos, tener poder sobre la naturaleza, poder y victoria sobre las fuerzas del infierno y sobre Satanás, poder para perdonar pecados. ¿Quién puede hacer solamente esto, hermanos? Que le acabo de decir, solamente Dios, así es. Como les mencioné, Jesús recibe adoración en el Evangelio de Juan en varias ocasiones durante su ministerio en esta tierra. ¿Y por qué lo recibe y lo acepta? ¿Por qué Él recibe la adoración de los demás y por qué los acepta? Porque Él es Dios, mis hermanos. Él es Dios. Él es Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14 que Él es quien y por medio de quien podemos ofrecer oraciones a Dios. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y por supuesto que Él responde, hermanos, nuestras oraciones como solamente Dios las puede responder. En otras palabras, lo que vamos a estar observando el día de hoy nos da una evidencia tras otra y nos enseña que Cristo es Dios. ¿Quién es este niño que nació en Belén? ¿Qué niño es este? Es Dios hecho hombre. Ese es el niño que nació en Belén, Dios hecho hombre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el verbo, la palabra verbo, es una obvia referencia a Jesús en el contexto. Por el contexto lo sabemos. Observemos, Juan capítulo 1, versículo 1. Verbo, aquí, la palabra verbo que se encuentra en este versículo, es la palabra logos en griego, que también puede traducirse como palabra. De hecho, en la versión King James se traduce de esta manera. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Así dice, ¿sí? La palabra, está hablando acerca de la palabra, ¿verdad? The Word, la palabra. El logos, la palabra. Aunque aquí se traduce como verbo. Pero, ¿por qué Juan utiliza esa palabra? ¿Por qué Juan utiliza esa palabra verbo? En una ocasión, no sé si se los he comentado alguna ocasión, mi hija me preguntó, no sé, cuando tenía como 8 años, 9 años, oye, papá o papi, como ella me dice, ¿no hubiera sido más fácil decir que en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y que Jesús era Dios? Yo le respondí, claro que sí, Hazel, hubiera sido más fácil. Pero hay una razón muy específica por la cual Juan utiliza esta palabra. ¿Por qué? Porque es obvio que Juan sabe que los primeros lectores de este evangelio, nosotros ya lo tenemos explicado, ¿sí? Pero los primeros lectores de este evangelio, él sabe que le van a entender cuando él usa esta palabra verbo. ¿Por qué? Porque en el contexto grecorromano, ¿sí?, en la cultura que se encontraba el pueblo en ese tiempo,
Juan escribe a estos griegos y ellos entendían la palabra logos. Para los griegos y filósofos de la época, particularmente ellos usaban esa palabra logos, que aquí se traduce como verbo. Ellos pensaban que existía, fíjense, una fuerza impersonal. Sí, una fuerza que no tenía cuerpo, pues. Ellos decían que era una energía detrás de todo lo que existe. Ellos decían el logos, la energía sin cuerpo que está detrás de todo lo que podemos ver y observar. Era el orden de estructura, una fuerza impersonal, vuelvo a repetirles, que flotaba en el universo. Decían ellos que este era el origen de todo, el principio de la razón divina, el principio de la palabra divina, que hizo crecer la creación natural, por lo cual fueron creadas todas las cosas. Ellos entendían perfectamente esta palabra, pero para ellos, el logos, el verbo, la palabra, no era una persona, era impersonal. Entonces, por eso es que él utiliza esa palabra, porque les está hablando en su contexto cultural, en las cosas que ellos creían, las cosas que ellos entendían. Yo no voy a ir a Estados Unidos y le voy a hablar a una persona en español porque no me va a entender si es un gringo, ¿verdad? Voy a tener que hablarle en su idioma, en su contexto, en su cultura. De la misma manera, Juan utiliza esta palabra por eso mismo. El verbo, la palabra, no era una persona para ellos. Era impersonal, no tenía cuerpo, era algo. Sí, para ellos lo que había creado todas las cosas, era una fuerza que estaba detrás de todo. Eso era lo que ellos pensaban. Y es en este contexto cultural donde Juan ahora está diciendo lo siguiente. Fíjense lo que está diciendo. Permítanme presentarles a ustedes a lo que ustedes piensan que es una fuerza sin cuerpo. Este es el logos, es el verbo, es la palabra, que no es una fuerza sin cuerpo, sino que Él es Dios que vino a este mundo en Jesucristo. Es Dios, es una persona. Este es el bebé que nació en Belén. Es Dios hecho carne, hermanos. Este es el Dios que nació en Belén. El Dios que se ha hecho carne. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el logos, la palabra fue hecho carne, ¿sí? La palabra fue hecho, hermanos, es la traducción en griego que quiere decir volverse. Ahora, sabemos que Dios es inmutable, es uno de sus atributos, Él nunca cambia. Dios es un ser eterno. Sin embargo, aquí nos dice Juan que Él, Jesús, el verbo, es hecho o se vuelve carne. Por el texto lo sabemos, se vuelve carne. Él entra en su creación, toma la forma de un hombre. ¿Cómo lo hizo? Pues sabemos que su entrada a la raza humana fue como cualquier otro, concebido por su madre María, por el Espíritu Santo, naciendo en Belén como cualquier otro bebé, creciendo como los demás niños de su época. No cree esas películas donde ven a Jesús ahí haciendo pajaritos con las manos, por favor, póngase a leer la Biblia. Si la Biblia que usted lee es de Chosen, o estas películas mexicanas que hablan de Jesús, no, mis hermanos, váyanse a la Biblia, ahí está la Biblia. Sí, mis hermanos, ahí está lo que realmente dice la Escritura. Creciendo como los más niños de su época y llegando a la madurez como un hombre. Es interesante que el Evangelio de Juan dice, Él habitó entre nosotros, como dándonos a entender que Él fue común, como cualquiera de nosotros. Fue un hombre como el resto de los hombres. De hecho, la Escritura dice que sin atractivo le veremos. Jesús no era un hombre muy parecido de su rostro, ¿sí? Fue un hombre como el resto de los demás. Nadie, hermanos, fíjense, nadie veía a Jesús o al niño Jesús como si fuera algo extraordinario, con una aureola en su cabecita, brillando y haciendo cosas raras. No, mis hermanos, esa frase habitó. Está hablando de algo común, un niño común como cualquier otro.
Nadie notó, hermanos, que era algo distinto hasta que Él se reveló como quien era Él. Él era uno de nosotros, habitó entre nosotros, y Juan lo hace para darnos a entender que Él era un hombre como nosotros. Él no fue una visión, no fue una aparición como algunas sectas de la época enseñaban y otros también enseñaban, ¿sí? Sino que Jesús fue un hombre real, como Pablo lo dice en capítulo 2, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humanó. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque toda la plenitud de la deidad, 100%, hermanos, Dios habita, reside corporalmente en Él, en su cuerpo. El énfasis del apóstol Juan es que Jesús es 100% Dios, lo voy a decir de esta manera para que no quede ninguna duda, y 100% hombre, o verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ese es el mensaje de este evangelio. En ese Jesús es en el que debemos creer en el verdadero Jesucristo, porque cualquier distorsión de su deidad es una herejía, cualquier distorsión de su humanidad también es una herejía. Ahora, el evangelio de Juan, para demostrar que Jesús es Dios en carne y enfatizar, resaltar su deidad, nos muestra tres importantes verdades y las voy a expresar por medio de tres palabras. Juan nos habla de la preexistencia de Cristo, nos habla de su coexistencia y también nos habla de su autoexistencia. Para no confundirnos con estos términos, los voy a explicar. Juan dice en capítulo 1, versículo 1, número 1 y 2, observen en su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio. Hermanos, ¿qué viene a su mente cuando escuchamos esta palabra? Principio. ¿Qué principio? ¿A qué principio se refiere Juan? Obviamente se refiere a Génesis capítulo 1:1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? A ese principio se refiere. Y aquí nos dice el apóstol Juan que cuando en ese principio, cuando todo comienza, Jesús o el Verbo o Cristo o la palabra ya existía. Le voy a pedir que me ponga toda su atención. Ya existía o ya era, ¿sí? Preexistente. Esto nos habla acerca de su preexistencia. Jesús era preexistente a toda la creación, es decir, Él ya era antes o existía, voy a utilizar esa frase, era antes de que todas las cosas fueran creadas. Ahora piensa esto, hermano. Si Jesús ya era o ya existía cuando todo lo creado comienza a existir, quiere decir que Él no fue creado, que no fue parte del tiempo ni del espacio. Él es eterno, hermanos, ¿sí? Preexistía. Y Juan afirma la preexistencia del Verbo de Cristo. Él existía, era antes de que todo lo creado comenzara a existir. Esto es algo muy importante que debemos entender. Dice el texto en Juan 1:1, el Verbo era, en el principio el Verbo era. En otras palabras, fíjense, en el griego nos habla de un tiempo continuo. Continuamente el Verbo existía, continuamente el Verbo era en el principio. Continuamente el Verbo era en el principio, Él era antes del principio, podemos decir también.
Es decir, antes del principio. Vuelvo a repetirles, Cristo no comenzó con el principio de todo, sino que ya era. Él no fue de la creación, Él no es un ser creado. El tiempo comenzó con la creación, ¿sí? El tiempo comenzó en el primer día que Dios creó, y después el segundo día, y el tercero, y el cuarto, después vienen los primeros años, los siglos, y algún día llegará, hermanos, cuando viviremos en la eternidad, donde el tiempo ya no existe, pero Jesús existía antes de que todo comenzara. Él es el preexistente, eso nos habla de su preexistencia. En el principio era el verbo, o el verbo era antes de que se crearan, existiera todo. Entonces el Evangelio de Juan subraya que este verbo, la palabra Dios hecho carne, existía, era antes del tiempo y por lo tanto, pues está fuera del tiempo, porque Él es eterno, ¿sí? La eterna preexistencia del que aquí es llamado el verbo. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se refiere a sí mismo en este evangelio como el yo soy? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Él se refiere a sí mismo como el yo soy. De hecho, hay 7 yo soy, creo, si no me equivoco. ¿Sí? Hermanos, esta expresión es de Dios. ¿Sí? Esa expresión solamente la utilizaba Dios. Yo soy. Está tomada del Antiguo Testamento en el capítulo 3 del Éxodo. Cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Yo soy, hermanos, es un derivado, del verbo ser en hebreo. Yo soy es un derivado del verbo ser en hebreo, o Yahvé, traducido o transliterado al castellano como Jehová. Eso quiere decir yo soy. Ese es el nombre de Dios, el eterno Dios, el que era, el que es y el que será. Yo soy. En Jeremías capítulo 33, versículo 2 dice así: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Así dice el texto. Hermanos, esta es una traducción de la palabra Yahvé. Sí, en su nombre, yo soy, es su nombre. Entonces, ese es el nombre de Dios. Por lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, ese es un nombre que le pertenecía solamente ¿a quién? A Dios. Y en Juan capítulo 8, versículo 58, leemos que Jesús se refería a sí mismo como el yo soy, ¿sí? Como el preexistente o el siempre existente. Entonces le dijeron los judíos: pues si aún no tienes ni 50 años, Jesús, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y utiliza la misma frase que se refiere al nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Hermanos, Jesús estaba consciente, estaba súper consciente de quién era Él. Él era Dios. Cristo ya existía. Él era cuando el principio del tiempo comenzó. Jesús nunca tuvo comienzo y no va a tener un fin, porque Él es el Dios eterno, preexistente. Este es el niño que nació en Belén, el preexistente, el eterno Dios. El apóstol Juan comienza su evangelio estableciendo esa verdad, hermanos. Es una verdad muy grande, tan importante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la verdad tan importante con la cual comienza el apóstol Juan su evangelio. No solamente que el verbo fue preexistente. Esa verdad es la que está diciendo. No solamente que el verbo fue preexistente, sino que ahora vamos a ver que Juan claramente nos enseña que el verbo era coexistente con Dios. ¿Qué es esto? Coexistencia significa existencia de una persona a la vez
que otra. Esta es la segunda verdad, hermanos, que el apóstol Juan subraya en esta introducción de su evangelio. Él dice, el verbo era Dios. Si Él preexistía antes del tiempo y el espacio, y si Él ya existía antes de todo lo creado, esto quiere decir, hermanos, entonces, que Él no fue una criatura, sino que Él es Dios. ¿Por qué? Porque todos los ángeles fueron creados, los santos, los ángeles santos, los ángeles caídos, todo ser en el universo entero es una criatura, todo el universo es una creación de Dios. El único ser no creado justamente es Dios. Y esta expresión de Juan es muy fuerte. Él dice, el verbo era Dios. Ese Jesús era Dios. Literalmente en griego es kaiteos enjologos, que significa Dios era el verbo. Ponga mucha atención a lo siguiente. El énfasis comienza con Dios era el verbo. Y esa es una expresión muy impactante. Dios y el verbo aquí se identifican. Dios era el verbo en naturaleza. El verbo era Dios y Dios era el verbo. En Juan 17:5 Jesús está orando al Padre y le dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Se dan cuenta de esto? Él está consciente de que Él ha existido por siempre y coexistido como Dios. Jesús siempre existió, hermanos. Él se despojó de forma voluntaria en su encarnación de ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, como dice Pablo. Pero nunca dejó de ser Dios. Él fue y era y es 100% divino y Él era absolutamente, completamente Dios. El apóstol Juan dice que Dios era el verbo. Entonces, el verbo es preexistente, afuera del tiempo y del espacio y antes de todo lo creado, y es coexistente con Dios. El verbo es Dios, o como él lo afirma en el énfasis del griego, o Dios es el verbo, ¿sí? Coexistencia, nos habla de esto. Hermanos, qué importante es esto, y qué terrible es que la persona y el Cristo de la Biblia esté siendo desintegrado por falsas religiones y sectas diciendo que Él no fue Dios, que Él no es Dios, que nunca dijo ser Dios y que Él es un ser creado. Hermanos, la tercera verdad y última que Juan subraya aquí es la autoexistencia del verbo. Esto es obvio porque obviamente, pues si el verbo no fue creado y existe fuera de la creación, pues entonces el verbo es autoexistente. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe independientemente de todo lo demás. Cristo, el verbo, no proviene de algo, hermanos, no proviene de algo, es autoexistente, es decir, no tiene origen, su existencia no depende de nadie, como se ve en el libro de Hebreos, según que Jesús es según el orden de Melquisedec, una persona sin genealogía, sin principio ni fin. Hermanos, este es el niño que nació en Belén, el preexistente. Él existe antes de la creación. Él está fuera de lo que conocemos como tiempo. Este es el niño que nació en Belén, el coexistente o el que siempre ha existido al lado de Dios. En una ocasión Jesús está orando al Padre y le dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Eso lo acabamos de ver hace un momento. Hermanos, Él es el Dios que se acercó a este mundo caído. Muchos dicen, no, Jesús no vino para condenar el mundo, porque el texto dice, el que sigue después del 16, que todo el mundo conoce, el 17 nadie lo conoce, Juan 3:16, yo sé que todos me lo pueden memorizar, ¿verdad? De tal manera Dios al mundo. Y lo dice, pero el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo.
Así es, pero pues que el mundo ya estaba condenado. Él no venía a condenar el mundo ya estaba condenado. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis, capítulo número 3, cuando el hombre desobedece a Dios. Y conocemos que comienza a reinar el pecado, el primer asesinato, la rebelión de los hombres en Babel, el diluvio, y una vez más Dios en el capítulo 12 de Génesis vuelve a traer una promesa, una vez más vuelve a comenzar con Abraham diciendo que le iba a dar una generación, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Refiriéndose a Cristo mismo. Él es el Dios que se humanó, ese bebé es Dios, es el preexistente, el coexistente y el autoexistente, el eterno. Hermanos, al comienzo de este evangelio, el apóstol Juan da una declaración clara, él da una declaración poderosa acerca de la persona de Jesucristo y su impacto en el mundo. Nos habla de quién es el verdadero Jesús. Nos habla de quién es este niño que nació en Belén. Como les decía hace un momento, el preexistente, coexistente y el autoexistente. Él es Dios. Y también nos dice que esa luz está brillando y que está al alcance de todo ser humano que escucha el mensaje del evangelio. El mensaje de Jesús, hermanos, ha ido a todo el mundo y continúa siendo predicado por todo el mundo. Pero debes creer en el mensaje y así experimentar y tener vida eterna. Más adelante en el capítulo número 8 de Juan, Jesús se dirige a los judíos que lo escuchaban. Y eso también es para toda persona que no cree en el evangelio en esta mañana. Dice el capítulo 8, versículo 24, Jesús está hablando: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿sí?, que yo soy Dios hecho carne, moriréis en vuestros pecados. Hermanos, no tenemos que morir en nuestros pecados y terminar en una eternidad separados de Jesús para siempre, condenados a tinieblas eternas. Pero déjame decirte que tú morirás en tus pecados a menos que creas y deposites tu fe para salvación en este Jesús que describe el apóstol Juan en estos primeros versículos de su evangelio, el Jesús verdadero. Si tú no depositas tu confianza en este Jesús, morirás en tus pecados. Ahora, estoy finalizando. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿En qué Jesús crees? ¿En qué Jesús crees? ¿En el Jesús que aquí se nos describe o crees en un Jesús inventado? Si tú no crees, déjame decirte que si tú no crees en este Jesús del cual acabamos de hablar, del cual acabamos de explicar claramente, si tú no crees en este Jesús, tú morirás en tus pecados, recibiendo la condenación que tus pecados merecen, que es una muerte eterna. Tú no puedes ser salvo a menos que vengas a este Jesús en arrepentimiento y creas en Él. Y le digas: Señor, reconozcas que eres un pecador, te reconozco como Dios, como el Dios que vino a este mundo, el que se humanó para pagar por los pecados de una persona como yo. Hermanos, lo que celebramos en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé, por importante que esto sea, pero lo que es tan significante sobre el nacimiento de ese bebé en particular
es que en este nacimiento tenemos la encarnación de Dios mismo. Decía el escritor y predicador John Bunyan, Cristo puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no, yo le cambiaría, si no naces de nuevo, estarás perdido para siempre, para siempre. Este es el niño que nació en Belén. Pequeños manos y pies que pronto fueron heridos por mí y por ti. Vamos a orar al Señor. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la riqueza que hay en tu palabra, Señor. En esta mañana solamente levanto una oración como Jesús y te digo gracias, Padre, gracias te doy, oh Padre.